Para entender lo que sucedió aquel día, en aquella excursión que debía ser trivial, primero necesitas entender quién era Santiago Medina. A los 11 años no era el tipo de niño en el que te fijas a la primera. De hecho, la mayoría de la gente ni siquiera llegaba a notarlo a la segunda o tercera vez. Era callado, pero su silencio no era de timidez o miedo. Era un silencio de concentración, como el de un artesano inclinado sobre una obra delicada. Aquella mañana, como todas las demás, se despertó antes que el despertador, cuyo sonido él mismo había modificado a una frecuencia más suave, menos alarmante. Su habitación no era la de un niño típico. No había pósteres de héroes ni balones de fútbol. Había estanterías con piezas de radios antiguas, pequeñas herramientas que fueron de su abuelo, un mecánico de aviones, y cuadernos. Muchos cuadernos, todos repletos no de palabras, sino de diagramas, esquemas y dibujos de mecanismos que solo él entendía. Su madre, Lucía, ya estaba en la cocina. Ella era la roca silenciosa en su vida, una bibliotecaria que comprendía el universo de su hijo sin necesidad de muchas explicaciones. Sabía que su mente funcionaba a otra revolución. El desayuno de ambos era un ritual de pocas palabras, pero de mucha comprensión. Le preparó el almuerzo en su mochila gastada y al arreglarle el cuello del uniforme, le dirigió una mirada que decía, «Sé tú mismo». Para cualquier otra persona, era un día de paseo. Para Lucía, era un día más en que enviaba a su hijo, extraordinario, a un mundo que insistía en ser común. Santiago sentía el peso de la mochila en la espalda, pero el verdadero peso era el de su propio mundo interior, tan vasto y complejo que, a veces, parecía difícil de llevar consigo. Cuando subió al autobús escolar, el contraste se hizo aún más nítido. El vehículo era una explosión de energía, gritos, risas, empujones. Los niños hablaban de videojuegos, de lo que iban a comprar a la vuelta, de a quién le gustaba quién. Santiago se acurrucó en 1900 su asiento del fondo, cerca de la ventana, y sacó su cuaderno. Para él, el autobús no era solo un medio de transporte, era un sistema. Sentía la vibración del motor bajo el suelo, la forma en que la suspensión reaccionaba a los baches de la calle, el sonido neumático de las puertas al abrirse y cerrarse. En su mente no estaba simplemente viajando, estaba decodificando. En su cuaderno no dibujaba paisajes, sino un esbozo del diferencial del autobús, imaginando cómo la fuerza del motor se distribuía a las ruedas. Era su manera de participar en el mundo, entendiendo cómo funcionaba pieza por pieza. No se sentía solo, se sentía ocupado. La excursión a Tecnova, un gigante de la ingeniería, era para él menos sobre ver el futuro y más sobre tener la oportunidad de ver más piezas, más sistemas, más rompecabezas que resolver en silencio. La llegada a Tecnova fue un impacto visual y sensorial. El edificio era una torre de cristal y metal que parecía arañar el cielo, un monumento a la ambición humana. Los otros alumnos se quedaron maravillados con el brillo, con la imponencia. Santiago, por otro lado, estaba fascinado por la estructura. Sus ojos seguían las vigas de acero, imaginando la distribución del peso. Notó el sistema de aire acondicionado, los conductos ocultos, y calculó mentalmente la eficiencia energética basándose en la orientación del edificio respecto al sol. La guía, una ingeniera llamada Laura Castellanos, era simpática y estaba llena de entusiasmo. Hablaba sobre innovación, sobre cómo Tecnova estaba moldeando el mañana. Santiago escuchaba, pero su atención estaba en otro lugar. Caminaba al final de la fila, como de costumbre, absorbiendo el ambiente. El tour comenzó, un desfile de pasillos blancos, laboratorios llenos de equipos caros y prototipos de motores eléctricos
y piezas de avión. Mientras sus compañeros tocaban las pantallas interactivas y se impresionaban con los brazos robóticos, Santiago se sentía atraído hacia los márgenes. Se detenía a mirar una pizarra blanca cubierta de ecuaciones complejas, intentando encontrar la lógica en la caligrafía apresurada. Se demoraba cerca de una papelera con placas de circuito descartadas, imaginando qué fallo las había condenado a ese fin. Para él, la verdadera historia no estaba en los productos acabados que la guía mostraba con orgullo, sino en los problemas, en los procesos, en los intentos y errores que quedaban por el camino. Y fue esa búsqueda silenciosa de la historia detrás de la historia, lo que le hizo detenerse frente a una sala de conferencias específica. Era toda de cristal, y lo que sucedía dentro era un drama silencioso y potente. Dentro de aquella sala, el aire parecía eléctrico. Cerca de 30 de los ingenieros más brillantes de la empresa estaban reunidos en torno a una gran mesa. El ambiente no era de colaboración, sino de desesperación contenida. Había tazas de café a medio tomar, papeles arrugados y una tensión que era casi palpable, incluso a través del grueso cristal. En el centro de todo, sobre una base giratoria, había una pieza metálica de apariencia compleja, el epicentro de aquel terremoto de frustración. El grupo de alumnos pasó de largo, riendo de alguna broma, pero Santiago clavó los pies en el suelo. No oía las voces, pero leía la escena. Leía la postura del ingeniero jefe, Roberto Luján, un hombre que parecía cargar con el peso del mundo sobre sus hombros. Leía los gestos rápidos y nerviosos de los ingenieros más jóvenes. Leía el silencio resignado de los más veteranos. Era un lenguaje que entendía a la perfección, el lenguaje de un obstáculo insuperable. Su foco, entonces, se desplazó hacia la pieza. Para los demás, sería solo un amasijo de metal. Para Santiago, era como una partitura musical con una nota disonante, una nota tan equivocada que desafinaba toda la sinfonía. Sus ojos recorrieron el objeto y su mente, casi instantáneamente, comenzó a procesar. Vio los diagramas en las pantallas de los ordenadores dentro de Windows. La sala vio la forma en que manipulaban el modelo 3D. Estaban buscando un fallo de software, una anomalía en los sensores, un error de cálculo. Estaban buscando en el lugar equivocado. Para Santiago, el error era obvio, era físico, era estructural, era casi una errata. Un error tan simple que la complejidad de sus mentes brillantes les impedía verlo. Fue en ese momento de profunda conexión con el problema que la guía, Laura, se dio cuenta de que uno de sus patitos se había perdido de la fila. Se acercó, lista para llamarlo de vuelta con una sonrisa, sin saber que estaba a punto de ser la primera testigo de algo que desafiaría toda la lógica de aquel lugar. «Oye, campeón, el grupo va por allí. No querrás perderte, ¿verdad?», dijo ella, con la voz amable de quien está acostumbrada a tratar con niños distraídos. Santiago tardó un segundo en registrar su presencia. Se giró, pero sus ojos volvieron rápidamente a la sala. «No van a encontrar la solución», dijo, no como un desafío, sino como una simple declaración de hecho. Laura parpadeó, sorprendida. «¿Cómo dices?», preguntó mientras su sonrisa vacilaba. «Están buscando en el software», continuó Santiago con la voz baja y monocorde. «Pero el problema no es digital, es mecánico. El eje del módulo de acoplamiento está montado al revés». La claridad y la especificidad de lo que dijo la dejaron sin aliento. ¿Cómo podía un niño de 11 años saber el término módulo de acoplamiento? ¿Cómo podía diagnosticar un problema que tenía a 30 especialistas paralizados durante semanas? La suerte, o el destino, quiso que Roberto Luján, el ingeniero jefe, saliera de la sala en ese preciso instante para buscar más café.
la última gota de cafeína en una larga guerra contra aquel problema. Oyó el final de la frase de Santiago y se detuvo, el cansancio dando paso a la irritación. ¿De qué está hablando este niño?, le preguntó a Laura con la voz áspera. Laura, todavía procesando, balbuceó la explicación. Él ha dicho que el eje está invertido, que es un problema físico. Roberto soltó una risa corta y amarga. Ah, genial. Ahora tenemos consultores de 11 años. Escucha, chico, tenemos más de 500 años de experiencia combinada en esa sala. Creo que sabríamos si el eje estuviera invertido. Se dio la vuelta para regresar a su batalla, pero Laura, movida por una intuición que ella misma no entendía, insistió. Roberto, espera, la forma en que lo ha dicho, algo en la seriedad imperturbable de Santiago, hizo que Roberto se detuviera. Había una ausencia total de fantasía en los ojos del niño. No estaba inventando, estaba informando. Con un suspiro exasperado, Roberto miró a Santiago. ¿Cómo te llamas, chico? Santiago. De acuerdo, Santiago. Te diré una cosa. En ingeniería no existen las suposiciones, existen los datos, y todos nuestros datos dicen que te equivocas. Aún así, al volver a la sala, las palabras eje invertido resonaban en su cabeza como un mantra irritante. Por puro capricho, para demostrarse a sí mismo y a los demás que todas las posibilidades, por más estúpidas que fueran, habían sido consideradas, se acercó a la terminal del simulador. Le murmuró a su colega de al lado: «Voy a intentar una ridiculez que un niño acaba de sugerir». Introdujo los comandos para invertir la polaridad del eje en la simulación. Fue un acto de puro desdén. Presionó Enter y se dio la vuelta, esperando la misma alarma de fallo crítico que llevaban escuchando durante 3 semanas. Pero la alarma no sonó. En su lugar, un silencio profundo y denso llenó la sala. Roberto se giró lentamente hacia la pantalla. Donde antes había un gráfico caótico de fallos en cascada, ahora había una línea verde, estable y perfecta. La simulación estaba funcionando. El silencio en la sala fue roto por una única palabra, un susurro de un ingeniero en el fondo. ¿Cómo? Todos los ojos se volvieron hacia Roberto, que estaba pálido, mirando la pantalla como si fuera un fantasma. No conseguía articular una frase. Simplemente levantó un dedo tembloroso y señaló hacia el pasillo, hacia la figura pequeña y silenciosa de Santiago, que todavía estaba allí, observando a través del cristal. La revelación cayó sobre la sala como una onda de choque. 30 mentes brillantes, semanas de trabajo, millones de dólares en juego. Y la solución vino de un niño de 11 años con un cuaderno en la mano. La vergüenza, la admiración y el puro asombro luchaban en el rostro de cada uno de ellos. La orden de Roberto fue casi un susurro, pero cargada de una autoridad renovada. Háganlo pasar, ahora. El momento en que Santiago entró en aquella sala fue surrealista. Para los ingenieros era como si una anomalía del universo se hubiera materializado allí. Para Santiago era solo el siguiente paso lógico. El olor a café recalentado y a ozono de los equipos electrónicos llenaba el aire. No miró los rostros impactados. Sus ojos fueron directamente a la mesa, a la pieza, la verdadera protagonista de aquella historia. Se sentía como un médico visitando a un paciente. Roberto, ahora con una postura completamente diferente, más humilde, preguntó: «Chico, ¿cómo lo sabías?». Santiago no respondió directamente. Simplemente caminó hasta la mesa, tomó su cuaderno y lo abrió en una página específica. No era un garabato. Era un esquema detallado, limpio, con anotaciones precisas que mostraba no solo el error, sino la secuencia correcta de montaje y la recalibración necesaria para el sensor. Fue entonces
Cuando uno de los ingenieros más jóvenes, Martín Aponte, se acercó, a diferencia de los demás, su expresión no era de ego herido, sino de pura fascinación. Tomó el cuaderno de Santiago con una delicadeza casi reverente. Esto es perfecto, murmuró. La lógica es irrefutable. No solo está invirtiendo el eje, está compensando la lectura de torque con un ajuste de polaridad en el sensor. Por eso nuestras simulaciones fallaban. Estábamos corrigiendo el síntoma, no la causa. La explicación de Martín tradujo la genialidad intuitiva de Santiago al lenguaje que todos allí podían entender. No era magia, era ingeniería. Ingeniería en su forma más pura y elegante. La hostilidad en la sala se disipó, reemplazada por un respeto reacio, pero innegable. Empezaron a trabajar siguiendo el esquema del cuaderno de Santiago y en menos de media hora la pieza física fue reensamblada. La primera serie de pruebas fue un éxito, la segunda también. El problema estaba resuelto. Fue en medio de esa atmósfera de alivio e incredulidad que otra figura importante entró en la sala. Eduardo Sanabria, el CEO de Tecnova. Había sido alertado por la seguridad sobre la presencia de un menor en un área restringida y vino personalmente a verificar la situación. Lo que encontró lo dejó sin palabras. Su equipo de élite, antes al borde del colapso, ahora trabajaba en armonía, guiado por las anotaciones de un cuaderno escolar. Escuchó la historia de boca de Roberto, vio los resultados en la pantalla y comprendió que estaba presenciando un momento histórico. Ignoró a todos sus ingenieros y caminó directamente hacia Santiago. Se agachó para quedar a la altura de los ojos del niño, un gesto de respeto que nadie allí le había visto hacer jamás. «Soy Eduardo Sanabria», dijo con voz calmada, «y por lo que parece, acabas de salvar un proyecto muy importante para nosotros. ¿Tienes nombre, joven ingeniero?» Santiago lo miró y por primera vez en aquel día un atisbo de emoción apareció en su rostro. Un destello de sorpresa por ser llamado así. «Santiago», dijo en voz baja. Sanabria sonrió y le tendió la mano. «Santiago, es un placer conocerte. Creo que tenemos mucho de qué hablar». El apretón de manos selló el final de aquel capítulo y el comienzo de algo completamente nuevo. El viaje de vuelta en el autobús fue profundamente diferente para Santiago, aunque nadie más a bordo lo supiera. El ruido de los compañeros era el mismo, el paisaje que pasaba por la ventana era el mismo, pero el filtro a través del cual veía el mundo había cambiado. Antes de aquel día, su universo de diagramas y lógica era algo privado, un refugio. Ahora tenía la prueba de que su universo podía tocar el mundo real, podía arreglar cosas, podía ser útil. No se sentía orgulloso ni arrogante, sentía una sensación nueva y extraña de pertenencia. Era como si, por primera vez, el idioma que hablaba en su mente hubiera sido comprendido por otra persona. Miró su cuaderno, ya no solo como un escondite, sino como un puente entre él y el resto del mundo. Aquella noche, la silenciosa rutina de la cena con su madre tuvo un peso diferente. Lucía sentía el cambio en su hijo. Estaba callado como siempre, pero era un silencio distinto, menos sobre estar dentro de sí mismo y más sobre procesar lo que había sucedido fuera. Ella no lo presionó, solo sirvió la comida y esperó. Fue solo después de terminar de comer que le hizo la pregunta que siempre hacía después de un día diferente. «¿Y bien, aprendiste algo nuevo hoy?» Santiago se quedó en silencio por un largo momento, revolviendo los restos de comida en su plato. Pensó en los ingenieros, en la pieza de metal, en los gráficos verdes en la pantalla del simulador, en el apretón de manos del gran jefe. No había aprendido una nueva teoría de la física o una nueva ecuación. El aprendizaje de aquel día había sido mucho más humano. Finalmente levantó la cabeza, miró a los ojos de su madre y la simplicidad de su respuesta cargaba con
todo el peso de la transformación que había sufrido. No, dijo, no aprendí nada nuevo, pero por primera vez en mi vida me escucharon, y en esa frase estaba todo. Aquel no fue el día en que Santiago Medina demostró que era un genio. Fue el día en que descubrió que el problema más complejo del mundo no era arreglar una máquina, sino construir un puente para que su voz, aunque silenciosa, pudiera ser escuchada, y esa lección la llevaría consigo para siempre.